que es la siguiente. Yo, gracias a sus compañeros de generales y a otros compañeros de San Ramón, estuve pensando, porque como sabrán, la próxima semana era la clase evaluada que yo tenía pensado hacerla presencial, ¿verdad? Porque toda esta cosa asociada a la presencialidad, pero por las circunstancias de la última semana, que es el tema este de las lluvias y de las carreteras, sobre todo el Cambronero, la Ruta 1, que está cerrada. En San Ramón hemos tenido varios problemas con estudiantes que viven muy lejos y que no logran llegar a la sede eh, por el problema de las calles y los derrumbes y todo esto. Entonces, yo tenía, de hecho, con los estudiantes de Dakar es un examen presencial el martes y lo suspendí justamente pensando en eso y pensando que la dirección de la sede nos ha mandado varias comunicaciones en el sentido de que seamos empáticos, ¿no? Con este problema. Eh, Ninguno de ustedes me ha reportado que hay un problema, digamos, en la localidad donde ustedes viven, pero sí, digamos, tradicionalmente en trabajo social la gente se desplaza de lejos, no está ahí mismo. Eh, y como es una situación tan de circunstancia, eh, me parecía que lo mejor para ustedes era que hiciéramos el examen a la casa. Entonces, les voy a dejar el examen a la casa para, para evitarme el problema y evitarnos el problema de que tengan que venir presencialmente y queden atrapados en algún lado. O peor aún, le quiero decir, ¿verdad? Que pasen una desgracia. Este, entonces vamos a hacerlo así. Eh, Obviamente implica hacer un cambio en el tiempo, ¿verdad? Entonces, el examen estaba para la otra semana, pero, uy, un segundo, me acabo de contar. Estaba trabajando sin pila. Estaba para la otra semana, pero si es a la casa, se ocupa un poco más de tiempo. Entonces, porque yo normalmente los exámenes para la casa los dejo con 15 días de tiempo para que tengan 15 días para hacer las cosas. Entonces, les voy a leer el examen ya en este momento y tendrían 15 días para responderlo, ¿verdad? Ya está activado en la plataforma de mediación virtual. Entonces, les voy a leer el examen que les corresponde. Entonces, instrucciones. Guía de trabajo evaluada o examen, ¿verdad? En realidad es una guía de trabajo, pero bueno, es un examen. Eh, Esta es la primera guía de trabajo evaluada de teoría de la conciencia social y procesos de organización política. Los y las estudiantes tendrán 15 días para entregar el trabajo en mediación virtual. La fecha límite para entrega del trabajo sería el 13 de octubre a las 11:59 pasado meridiano, es decir, de hoy en 15 días y todavía tendrían algunas horas más, como 10 horas más ahí para terminarlo. Es decir, es el jueves, pero a las 11:59 pasado meridiano. Por favor, hagan las cosas con tiempo, ¿verdad? Porque ya después de 3 años de pandemia, el clásico, profe, yo estaba subiendo mi trabajo y justo en ese momento mediación virtual se apagó y no lo pude subir. No hagan eso, porque para eso se les dice con tiempo que es 11:59 pasado meridiano, ¿verdad? Es decir, eh, hay tiempo. Pero, obviamente, como estamos en época de lluvias, huracanes y desprendimientos, ahí obviamente ustedes sí, no tienen la culpa de que la tarde en la que estaban subiendo el trabajo vino un rayo o llovió mucho y se cayó el internet y no regresó hasta el día siguiente, que es perfectamente posible. Eh, bueno, aquí normalmente las reconexiones se hacen bastante rápido, pero podría pasar, ¿verdad?
Entonces, si existiera algún problema técnico o personal por el que no pudieron entregar el trabajo, no hagan el clásico, profe, no puedo entregar el trabajo porque no debe, y aquí se lo mando, y me lo mandan al correo, porque no lo voy a recibir así. Los trabajos a la casa se entregan en mediación virtual. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es escribir un mensaje al correo oficial del profesor, solicitar una reunión o explicar ahí qué fue lo que pasó y el profesor va a decidir si la justificación amerita extender el plazo de entrega. Y el profesor le dice, está bien, me parece razonable, pueden entregarlo dentro de 2 horas, ya, súbalo, ya no hay problema. Pero no digan, profe, aquí le envío el trabajo para que lo revise. No, no, eso pues no lo voy a recibir. Entonces, todo por mediación. Entonces, y obviamente circunstancias son circunstancias que sean justificables, ¿verdad? No pueden decir que es una de las justificaciones favoritas de los estudiantes que recibo muchas veces, que es, profe, es que me pasó una cosa y no pude entregar eso. A todos nos pasan cosas. Profe, es que había unas circunstancias, todos tenemos circunstancias. Entonces, este, tienen que explicar, tiene que haber una razón válida en caso de que no entreguen. En caso de que los estudiantes tengan dudas sobre la guía, pueden utilizar el horario de atención en curso, eso es obvio, pero como ya les he dicho, en general los estudiantes, por razones que yo todavía no entiendo muy bien, no usan mucho la guía de atención, aunque los profesores estamos obligados a dar guía de atención. La extensión mínima debe ser entre 8 y 12 páginas, más o menos, eso es lo que van a tardar en responder las preguntas. Obviamente todo con citación bibliográfica, con según la normativa APA y la respectiva bibliografía, ¿verdad? Indicaciones para responder las preguntas. Lea con detenimiento las preguntas que se le presenten. Elija e indique claramente las 4 preguntas que le parezcan más interesantes. En el examen hay 9 preguntas. No tienen que responder 9 preguntas. Repito, no tienen que responder 9 preguntas. Tienen que responder 4 preguntas. No 3, no 6, no 7, no 5, 4. Esa es la instrucción. Y además tienen que indicar claramente cuáles son las preguntas que eligieron. ¿Claramente para quién? Claramente para mí. Si yo no logro, si no logro saber cuál es la pregunta que están respondiendo, van a tener un cero. ¿Por qué? Porque lo que hace que una respuesta esté bien es la pregunta. Entonces, una respuesta adecuada tiene que ver con que responda a la pregunta que se le hizo. Si el profesor no sabe cuál es la pregunta que está respondiendo, pues va a considerar que la respuesta está mal. Se considerará una respuesta incompleta, inadecuada, aquellas de carácter telegráfico o notablemente infundadas. El telégrafo es lo que existía antes del teléfono, que era una cosita que uno mandaba y solo podía poner 20 palabras, es decir, no pueden responder sí, no, no me parece, sino que tienen que extenderse y justificar porque es lo que eso es así. Escribía con claridad, sin errores de ortografía y sin errores de sintaxis. Tienen 9 preguntas. ¿Cuáles son las 9 preguntas posibles? Usando como base el texto de Helio Gallardo, 4 estereotipos sobre la política, explique qué papel juega el conflicto y los intereses materiales en la política. Usando como base el texto de Alex Kalínicos, que la política explica la relación entre la política y las clases sociales. Usando como base el texto de Eric Hobsbawm, que vamos a estudiar en esta clase, el bandolero social, señale por qué el bandolerismo social puede ser considerado una forma prepolítica de protesta social. 4. Elio Gallardo señala, incluso por efecto de procesos de tribalización o fetichización, puede resultar que la mayor parte de nosotros, que aquello de lo que más hablamos nos resulte total o parcialmente desconocido en su sentido real. ¿Qué importancia tiene este acerto para la comprensión de los fenómenos políticos? 5. ¿Qué diferencia un delito de una actividad política consciente? 6. ¿Por qué Calínico sostiene que la política no es asimilable a una elección o a decisiones concernientes al uso de recursos? 7. Gallardo. ¿En qué consiste la diferencia entre escena política y política? A la luz de los textos estudiados y discutidos en clase, ¿qué relación se puede establecer entre fuerza y política?
9. ¿Tiene alguna importancia los individuos y las cualidades personales para la acción política? Estas son las 9 preguntas que tienen. A continuación, sí, Jancy. Profe, las 8 páginas de mínimo o 12 máximo, uno las distribuye como uno quiera dentro de las 4 preguntas. No me expliqué. Di, sí, en general, no racionalmente. Es decir, no puede hacer 7 páginas de respuesta de uno y un tercio, un tercio y un tercio de otro. Sí, sí, Eso no se eso puede lo hacer. comprendo, pero me refiero a que si era algo como más Digo, específico que usted quería. digamos, eso es una indicación. A mí lo del mínimo y máximo de palabras o de páginas me parece alucinante. Y me parece alucinante que los estudiantes pregunten tanto sobre eso. De hecho, un grupo de chicos de generales me preguntaron cuántas diapositivas tiene que tener una presentación, lo cual me pareció muy alucinado. Eso es una indicación, porque más o menos mi experiencia como docente, después de dar muchas veces este curso, me indica que cada pregunta más o menos ocupa como unas 2 páginas para poder ser respondida bien. Entonces, más o menos eso es lo que van a hacer, como unas 8 páginas, pero algunas se puede extender un poco más, porque, qué sé yo, porque pusieron un ejemplo más largo, porque la detallaron más. Entonces, más o menos les va a salir entre 8 y 12. Gracias, sí, esa era la duda que tenía. Sí, eso es una indicación, ¿verdad? Lo que sí es obvio es que si las 4 la responden en 2 páginas, está mal. Es decir, no puede ser que la respondan en 2 páginas. ¿Por qué? No puede ser. Eh, Porque además hay que desarrollar las cosas, ¿verdad? Fíjense que en Filo lo más importante es poder argumentar por qué es que yo opino de esa forma. Entonces, otra cosa que siempre les interesa mucho a ustedes, ¿cuál es la rúbrica del examen? Se detalla cuál será la rúbrica, pues está también ahí en mediación virtual. El examen vale 35%, entonces 10% de fundamentación teórica, 10% de claridad en el manejo de los conceptos y las categorías, capacidad de análisis y criticidad 10%, calidad de los trabajos escritos, presentación, coherencia, ideas, ortografía, redacción, uso de fuentes y bibliográficas, 5%. Y por si acaso, como esta es la primera vez que ustedes son mis estudiantes, esto seguro ya se los dijeron, pero nunca está de más que el profe lo repita y lo aclare. Y entonces, profe, ¿qué es una fundamentación? La fundamentación es el establecimiento de las bases o de los fundamentos, generalmente razonados o argumentados de algo. Si ustedes afirman algo, tienen que decir cuáles son los fundamentos y las bases con las que están afirmando algo. Profe, entonces, ¿qué es la fundamentación teórica? La fundamentación teórica es una explicación basada en ideas que están relacionadas con un tema particular. Es una revisión crítica de los elementos teóricos que sirven de marco de referencia para una investigación. Profe, ¿nos puede dar un ejemplo de fundamentación teórica? Por ejemplo, si ustedes van a responder a la pregunta, ¿cómo es que conocen y aprenden los niños de un jardín escolar, de un kinder? Una posible fundamentación es primero ver qué dicen los referentes de las teorías del aprendizaje de los niños. Por ejemplo, qué dice Piaget, qué dice Vygotsky, qué dice Zubel sobre ese tema específico. Y luego, siguiendo la orientación de las teorías que ustedes acaban de estudiar, comienzan a ver las teorías de Piaget, cómo las teorías de Piaget y Zubel se dan en la realidad. Profe, ¿y qué es un concepto? Un concepto es una representación mental de un objeto, un hecho, una cualidad, una situación. En nuestro caso, sobre todo, son representaciones mentales que explican situaciones o problemáticas sociales o epistemológicas. ¿Nos puede dar un ejemplo de conceptos que estamos en el curso? Eh, Conceptos pueden ser dictadura del proletariado, revolución social, socialismo, clases sociales, todos esos son conceptos. ¿Qué es una categoría entonces? Es una clase que resulta de la clasificación de personas o cosas con un criterio. Cuando usted clasifica cosas con un criterio. Eh, y profe, ¿qué es un análisis? Un análisis es eh, cuál es la capacidad para dividir, es la capacidad para dividir un fenómeno
complejo en sus partes constitutivas más simples. Cuando uno agarra un problema complejo y la va dividiendo, entonces eso es un análisis. Si uno quiere analizar Costa Rica, la situación social costarricense, uno analiza primero la economía, luego la política, luego la sanidad, y todo va desmenuzando los distintos niveles de crisis por los que pasa el país. ¿Verdad? ¿Y por qué eso sería un análisis? Porque descompone formas más sencillas en algo más complejo. Y profe, ¿qué es la crítica? La crítica es la capacidad de señalar cuáles son los límites y las posibilidades de un fenómeno. Profe, ¿por qué nos va a calificar la ortografía? Pueden leer el siguiente artículo para entender por qué es importante que los profesores le califiquen la ortografía de ustedes. Esas son la rúbrica con la que van a ser evaluados. Entonces, claro, falta alguien, ¿verdad? ¿Quién en este curso? Ustedes son 8, faltan 2 personas. Sí, profe, la compañera Luz está conmigo. Es que era para que no se hiciera eco. Ah, Pero aquí ok. está. Ah, bueno, ok, entonces estamos todos y todas. Eh, y está claro todo. Hagan así, a ver si está claro. Sí, está bien. Ok, bueno. Eso primero. Entonces, ahora vamos a hacer la primera parte. Bueno, hoy tenemos una exposición que la vamos a hacer en la segunda parte, que tiene que ver con el movimiento obrero, pero la primera parte de la clase la vamos a concentrar en la lectura de Hobsbawm, que tiene que ver con el bandolerismo social, que ya es un tipo específico de conciencia que vamos a estudiar. La lectura que tenían asignada para esto es la lectura de Eric Hobsbawm, que se llama justamente así, El bandolero social. Pero entonces, hoy en un arrebato de creatividad del profesor para hacer actividades, vamos a oír música y luego vamos a hacer una actividad. ¿Sí, Jancy? Profe, a lo que le entendí, hasta la segunda parte de la clase exponemos Angélica y yo. Sí, Ok. sí, en la parte después, el de la media. Porque es que no tiene, ustedes van a hablar del movimiento obrero, pero no tiene mucho sentido que ustedes hablen del movimiento obrero si no hemos hablado de esta lectura, el bandolerismo social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la actividad que vamos a hacer? Escuche con detenimiento las canciones asignadas por el profesor. Esto lo van a hacer en grupos luego. Que es, bueno, con ustedes son 6, podríamos hacerlo aquí. Escuche con detenimiento las canciones asignadas por el profesor. Vamos a ir 4 canciones. Y tienen que responder cuáles canciones son sobre bandidos y cuáles son sobre bandoleros sociales. Ah, no, bueno, sí vamos a tener que hacer en grupos porque si no, no pueden discutir esto, no lo pueden discutir aquí mismo. ¿Cuáles son sobre bandidos? ¿Cuáles son sobre bandoleros sociales? ¿Qué frase, fragmento o verso le hace pensar que es una canción sobre bandoleros? ¿O qué frase, fragmento o verso le hace pensar que es una canción sobre un bandolero? Ahí debería decir social. Ahí falta, tengo un error. O sea, ¿por qué una cosa es un bandolero? Porque otra cosa es un bandolero social. ¿Y qué diferencia a un bandolero de un bandolero social? Que es el puro inicio de la lectura. Se los pongo aquí, ¿verdad? La primera es bandolero, la otra es bandolero social. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, profe. Sí, hagan así para entender. Vamos a ir 4 canciones a continuación. Pero esas son las 4 canciones, pasamos por toda América Latina. Entonces, la primera es de Héctor Lavoe, una salsa. La segunda es un reggaetón de Julio Voltio y Teo Calderón.
La tercera es una ranchera de Amparo Ochoa. Y la cuarta es una samba de Mercedes Sosa. Entonces, eh, vamos a dividirnos en dos grupos de 3 y 3 y en 20 minutos ustedes van a responder esta. ¿Cuáles son sobre bandidos? ¿Cuáles son sobre bandoleros sociales? ¿Y qué verso o qué fragmento es lo que les hace pensar que son sobre bandoleros o sobre eh, bandoleros sociales? Y por lo tanto, lo vamos a decir que es la diferencia entre un bandolero y un bandolero social. Claro, los mando a los grupos. 20 minutos, profe dijo. Sí, 20 minutos. Está fácil, ¿no? Es cuáles son sobre bandidos, cuáles son sobre bandoleros sociales y por qué. O sea, como qué les hace pensar que habla de un bandido, todos hablan sobre un individuo, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, en realidad la primera no habla sobre un individuo, habla sobre un barrio. Tres hablan sobre individuos y una habla sobre un barrio. Entonces, 20 minutos son las 13:40, a las 2 regresamos a la plenaria. Adelante. Profe, el micrófono. ¿Cuáles eran sobre bandidos y cuáles eran sobre bandoleros sociales? Alison, Carla y Verónica. No, perdón, profe, es que no lo escuchamos. Disculpe. ¿Cuáles eran Ok, sobre sí, así eran los bandidos? primeros. ¿Cuáles eran sobre bandoleros sociales? Ok, las primeras dos son de bandidos y las otras dos son de bandoleros Bandoleros sociales. sociales. Ok. Angélica, José y Yancy, ¿cuáles versos de cada canción les hace pensar que unos son de bandidos y otros son de bandoleros sociales? Profe, bueno, concordamos con ellas igual, que las primeras dos son de bandolero y la segunda de bandolero social. En la primera, la frase fue como, aquí asaltan a cualquiera, entonces de bandolero. En la segunda fue, mira, puñeta, esto es un asalto, entonces de bandolero o bandido. Y en las otras, bueno, creo que esa es la pregunta que sigue, ¿no? Ujú. La respondo de una. Sí, de una vez. Ok, entonces en la tercera canción apuntamos que es de bandolero social porque dice, mátenme usted, compadrito, para que pague el gobierno. Y en la cuarta de bandolero social también porque dice, vengando a su pueblo y a su gente, desdichados. Algo así. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que le diferencia un bandolero de un bandolero social? Profe, yo tengo como un debate con eso porque siento que si hay una línea es muy delgada y tal vez es como, tal vez no sé cómo llamarla, si subjetiva o es como un tipo de imaginario, porque cuando leía la lectura, de hecho creo que hace referencia al mismo personaje, me acuerdo de Robin Hood, cuando uno veía como las películas, el imaginario era que, ok, si nosotros lo vemos como crítica social, era un ladrón, porque al final de cuentas le robaba a los ricos, digamos, era un bandido. Sin embargo, dentro del imaginario social, era bueno o era como un bandolero social por el hecho de que le robaba a los ricos para darle de comer a los pobres. Entonces, como que, no sé, era como un revolucionario de algún tipo de desigualdad social o algún tipo de conquista social. Ok, muy bien. ¿Qué piensa Carla Hidalgo? ¿Qué es lo que diferencia un bandolero de un bandolero social? Bueno, mediante eso yo considero que, pues, es como, a ver, ¿qué palabras uso? El bandolero social realiza como un tipo de lo que considerarían delito para beneficiar a otras personas, pero haciendo como un delito, ¿no? Y el bandolero solo hace como los delitos a partir de su propio beneficio. Así yo lo consideraría, no sé si se me entendía.
Sí, muy bien. Pregunta antes que tendría que haber hecho, ¿qué es un bandido, qué es un bandolero? ¿Qué es un bandolero? Alison, Persona, Jancy, ¿está bien? Jancy o Alison. perdón, ¿Cuál de los dos? una persona que realiza un delito, quizá. Claro, es un delincuente, ¿verdad? Es un bandolero, es un bandido. Tanto, y entonces aquí vamos a entrar como en esta parte de la lectura para aclarar la duda que trae José, que dice muy bien que hay una línea, parece haber una línea muy delgada, ¿no? Entre distinguir qué es un bandolero, qué es un bandido social, un bandolero social y un bandido sin más, ¿verdad? Entonces, eh, lo primero que tendríamos que, lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo es, bueno, qué es un bandolero? Y dije, bueno, un bandolero es un delincuente. Y este curso se llama Teoría de la Conciencia Social y Procesos de Organización Política. Entonces, sería muy raro que tuviéramos como primera lectura y como primera interpretación eh, estas canciones, que son todas canciones latinoamericanas, y ya luego vamos a ver de qué va. Y entonces aparece una primera pregunta, es ¿por qué tendríamos que leer esta lectura? Y luego la pregunta, bueno, ¿qué es y qué es un bandolero? ¿Verdad? ¿Qué es, eh, qué es un bandolero? Y aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con la lectura de Helio Gallardo, ¿verdad? Entonces, un bandolero social es un bandido, es un ladrón, es un delincuente. En principio, nosotros diríamos, profe, pero ¿qué tiene que ver un delincuente con la conciencia social y la conciencia política? ¿Verdad? Porque empezamos por ahí. Porque justamente lo que vamos a señalar es mantener el método, el camino, que también tuvimos con la lectura de Gallardo, que es que lo que es, lo que existe, solo puede surgir de lo que no es, ¿verdad? El ser humano tuvo que haber surgido de algo que no es un ser humano, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde surgiría? ¿Verdad? La tierra física en la que vivimos tuvo que haber surgido de algo que no era la tierra. La vida tuvo que haber surgido de algo que no era vida, si no, no podría haber surgido. Entonces, la política surge de algo que no es política. ¿Y qué es eso? Es la moral. La conciencia social y la organización social solo pudo haber surgido de algo que no es una forma de conciencia social o una forma de conciencia política como el movimiento obrero, sino que de algo que no es la conciencia social, que es el delito, ¿verdad? Eh, y de aquí viene la discusión sobre el bandolerismo social, que eh, Hobsbawm, que es el autor de la lectura, la considera, o lo podríamos considerar, digamos, como la forma más primitiva, la forma primera, la forma prepolítica de la conciencia y la organización.
antes de que haya conciencia o antes de que haya organización, normalmente lo que hay es un delito, ¿verdad? Antes de que ustedes organicen una huelga contra el profesor que quieren echar del cole, normalmente primero hay algún delito contra el profesor, ¿verdad? Qué sé yo, le rayan el carro o le ponchan la llanta. Antes de que los obreros tengan la fuerza para organizar una huelga en la fábrica, normalmente lo que cometen antes son delitos, robarse algo de la fábrica, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos en presencia de un delito que no es que no es solamente un delito, sino que es algo más. Que no nos basta la categoría de delito para definirlo, igual que para Husband no bastaría la categoría de bandido para definir a gente como Robin Hood, que debe ser el bandido social más famoso que hay. En medios virtuales quedó un pequeño video sobre Robin Hood, pero América Latina está llena de bandoleros sociales en sus canciones, en su historia, justamente porque, bueno, por las características que han tenido las sociedades latinoamericanas, que son sociedades muy jóvenes, sociedades que fueron producidas a través de la colonización y sociedades donde la vida campesina fue siempre muy importante. Entonces, y por eso yo les quería poner primero estas canciones, la música latinoamericana y sus canciones, sus coplas, su folclore, está muy llena de canciones sobre bandidos y muy llena de canciones sobre bandidos sociales, que es una cosa que le debería llamar mucho poderosamente la atención a uno. Hay un montón de música latinoamericana que trata sobre delincuentes, ¿verdad? Sí, José. Profe, tengo una pregunta porque ahorita me surge como ese interrogante. Ajá. Entonces, al hablar de bandolero social, podríamos decir que la concepción sigue siendo la misma de bandido, digamos, de delincuente, puesto que es como la parte ¿verdad? O previa a, pero como que esta delincuencia arraiga, digamos, en este término, como un fin de alcance político, social, de conciencia, por ejemplo. Para ejemplificárselo, me venía a la cabeza tal vez como creo que en qué manifestación fue acá en Costa Rica. No sé si fue para el Combo ICE o para el TLC, como esto de la quema de llantas, el disturbio en las carreteras. Eso es un delito, según, ¿verdad? Dentro de las normas y de la política. Más sin embargo, esto desde mi perspectiva, analizando esto, es una forma de bandolerismo social en cuanto tiene un fin político y de alcance, ¿verdad? De conciencia social. Sí, el ejemplo que pones no es un buen ejemplo, porque ahí ya, digamos, el Combo del ICE ya es un movimiento social, ahí ya hay conciencia política. Digamos, los movimientos sociales son ya claramente una manifestación de conciencia política. Lo que sí es que los movimientos sociales pueden decidir usar métodos más radicales de lucha, o pueden decidir sí, cometer delitos. Digamos, eso está dentro de las posibilidades. Pero aquí estamos hablando de un proceso muchísimo previo. O sea, porque la pregunta es, digamos, la pregunta sería, ¿los movimientos sociales siempre han existido? ¿Han existido siempre movimientos sociales? Y la respuesta es no siempre han existido, ¿verdad? No es que, ¿verdad? No es Dios hizo el mundo y en el noveno día hizo los movimientos sociales. No fue así, ¿verdad? No, eso se tuvo que haber construido en algún momento de la historia humana, ¿verdad? Pero para que existieran, de hecho hoy vamos a estudiar uno, el movimiento obrero, que es de lo que va a hablar el grupo de Janssen, y lo que señala Husband es que los bandidos sociales son una forma que ya es una forma intermedia, híbrida, en transición entre la simple delincuencia y
un movimiento político, un movimiento social. Que hay algo intermedio, ¿verdad? En el ejemplo, si quisieras poner un ejemplo en esto, el ejemplo que más a mí me parecería que sería el más adecuado para pensar, que tal vez ustedes lo pueden identificar. En Costa Rica creo que solo ha habido un evento así importante en el año 91, pero en otras zonas de América Latina se ha pasado, que es, por ejemplo, el saqueo de supermercados. Esto está más cerca de este movimiento de transición, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, robar una pulpería claramente es un delito, ¿verdad? Robar una pulpería es claramente un delito individual que comete un ladrón, ¿verdad? Pedir, por ejemplo, la nacionalización de más por menos, o pedir la fijación de precios máximos en los supermercados, estos son demandas políticas, ¿verdad? Pedir la nacionalización de más por menos o pedir la fijación de precios máximos en los supermercados es una demanda política, claramente. Que, por ejemplo, el control de precios ha sido una demanda histórica del movimiento obrero, ¿verdad? Fijar los precios de las mercancías. Pero en el medio, en una zona que no se sabe muy bien qué es, estaría el saqueo de supermercados. ¿Por qué? Porque, bueno, es un delito. Pero no es solamente un delito, ya anuncia que hay otra cosa más, que ahí hay un malestar social y político que puede transformarse en algo más grande, ¿verdad? Entonces, la idea de leer primero sobre los bandoleros sociales es para que ustedes vean que la conciencia social no es que surge de la nada, ¿verdad? O no es que la gente porque llevó los cursos de trabajo social se vuelve consciente, sino que la conciencia surge, brota de manera espontánea y que en sus primeras formas es muy difícil de diferenciar de una simple irritación o un enojo o un delito, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, robarse un pedazo de pan, no diga así, es un delito, ¿verdad? Que puede estar justificado, por cierto, pero bueno, es un delito. Pedir que se fije el precio del pan es una demanda política, ¿verdad? Y hay una forma como intermedia, que eso es lo que quiere transmitir Hosman, que entre la delincuencia y la acción política, y en realidad el ejemplo que pone José, ¿verdad? De los bloqueos que hacen movimientos sociales, ahí lo que hay es lo que se denuncia actualmente como la criminalización de la protesta social, así se le llama. ¿Por qué? Porque es obvio que si alguien bloquea una carretera para cobrar peaje, como hacen las pandillas, ¿verdad? Eso es un delito, sin duda. Pero si un movimiento social, si un grupo de trabajadores bloquea una calle, no lo hace con el objetivo de cobrar peaje, ¿verdad? Su objetivo no es cobrarle peaje a la gente que pase por ahí, sino que tiene el objetivo de fortalecer su protesta. Cuando el Estado trata como si fueran criminales, como si fueran delincuentes a los movimientos sociales, se les llama criminalización de la protesta social, porque en principio nosotros distinguimos con claridad la delincuencia de la protesta y se supone que son diferentes y se tratan diferentes, ¿verdad? Y por eso los movimientos sociales denuncian que hay criminalización de la protesta social, es decir,
que los tratan como criminales, aunque ellos no son criminales. No, no están haciendo eso, creo que fue Natalia la que lo dijo, no están haciendo eso para ellos mismos, sino porque tienen una demanda y quieren que se cumpla. Y hay una forma intermedia que es esto que se llama bandolerismo social. En el movimiento obrero hay una forma intermedia que es, tal vez Jancy, la compañera que le toca animar, van a hablar un poco de eso, que se llama el antimaquinismo, que es todo el mundo considera que es el origen del movimiento obrero. El movimiento obrero es un movimiento social existente, existe actualmente, que existe en Costa Rica, en todas partes del mundo, que tiene organizaciones sindicales, que son sus organizaciones de base, pero también existen partidos obreros, partidos que reivindican la clase obrera. Pero antes de que existiera el movimiento obrero, existía una cosa que era, todavía no era movimiento obrero, pero ya casi, pero ya era otra cosa, que es una cosa que se llamó el antimaquinismo o el ludismo. Que eran los obreros que rompían las máquinas, ¿verdad? Para, como una forma de, bueno, de protesta, digamos, contra lo que implicaba la maquinización del trabajo, ¿verdad? Y el sabotaje de las máquinas es un estadio que está justamente ahí en el estadio del bandolerismo social, es decir, puede ser considerado un delito, pero no solo es solamente un delito, ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a ver en esto del bandolerismo social es que es esa ya otra cosa que le hace pensar a uno que estamos en la forma prepolítica de la conciencia social, ¿verdad? Entonces tendríamos bandidos sociales, social, y movimientos sociales, haciendo un nivel de conciencia de arriba para abajo, ¿verdad? El delito como tal normalmente no implica ningún nivel de conciencia. El bandolerismo social es una forma muy primitiva y muy elemental de la conciencia, y el movimiento social ya es una forma más organizada de conciencia y por lo tanto de acción política, ¿verdad? El bandolerismo social además surge, y esto es muy importante, por los ejemplos que ustedes ven, aunque existen en nuestra época, ahora podríamos poner ejemplos contemporáneos de bandolerismo social, no es que hayan dejado de existir. Por ejemplo, el sabotaje de máquinas podría ser considerado una forma de bandolerismo social. En Costa Rica, la forma más conocida que ha existido de bandolerismo social es el cuatrerismo. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien sabe qué es la palabra cuatrero? Ni idea. ¿Nunca han oído la palabra cuatrero? Nadie. Por una bolsa de jocotes. Nadie, No. ninguno de ustedes es de Guanacaste. Cuatrero es, en primera instancia, una forma en la que anteriormente, los papás se referían a los niños para regañarlos. Decían, Willa, no seas cuatrero, ¿verdad? Ya creo que ustedes ya no los regañaban así. Pero cuatrero es ladrón de vacas. Ladrón de ganado, para ser preciso. Entonces, un cuatrero es un ladrón de ganado, ¿verdad? Y se considera, por ejemplo, en el libro de Lowell Woodmussen, se considera que lo que podría ser como las primeras formas de bandolerismo social que hubo en Costa Rica fueron en algún momento del siglo XIX, más o menos 1810, es decir, hace bastante tiempo, antes de que el país inclusive fuera independiente, que son casos de cuatrerismo, de bandolerismo social, es decir, de gente que se organizaba para robar ganado o para
matar ganado y vender el ganado. El cuatrerismo, una forma de bandolerismo social. Profe, ¿Sí? pero ¿con cuál finalidad, digamos, cuál finalidad de conciencia? ¿Como solventarse económicamente? Como alimentar a la gente. Ok. Eso es porque esto es difícil de entender, es que si ustedes fueran de Guanacaste tal vez fuera más claro, pero las haciendas, bueno, y bueno, puede ser que alguno de ustedes tenga familias campesinas, o tal vez no, bueno, seguro sí, porque casi todos tuvimos familias campesinas antes de la tercera generación. Pero digamos, las haciendas de ganado son expansivas. Yo no sé si saben eso. O sea, las haciendas de ganado se extienden, ¿verdad? Tienden a ocupar muchas tierras, ¿verdad? Y normalmente la extensión del ganado implicaba que otras personas se quedaran sin tierras. Entonces, y si usted es un campesino y se queda sin tierra, se queda sin ninguna forma de vivir, ¿verdad? Entonces, normalmente las vacas se usaban para robarlas y venderlas, o para descuartizarlas y regalar la carne, ¿verdad? O vender la carne. Entonces, todavía existe patriotismo en la zona norte, sobre todo. Entonces, estamos en una presencia de una forma muy primitiva de protesta social. Es la forma más primitiva de protesta social. Y la idea básica es la que está en Robin Hood, ¿verdad? Por eso es que se le dice bandolerismo social, que es robarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Verdad? Robin Hood robaba a los ricos para darle a los pobres. Robin Hood, como ustedes sabrán, es una leyenda. No se sabe si históricamente existió alguien parecido a Robin Hood, ¿verdad? Las leyendas son procesos que pudieron haber sido históricos, es decir, podría haber ocurrido eventos similares a ese, podrían haber personajes históricos que fueran muy parecidos a ese que se está describiendo, pero que han sido sazonados por la imaginación popular. Es una leyenda, ¿verdad? Como La Llorona, ¿verdad? Es decir, no hay forma de saber históricamente quién fue la mujer que ahogó a sus hijos en el río, pero puede ser que una historia como la de La Llorona haya pasado realmente en algún momento, nada más que esa historia está sazonada por la imaginación popular. Entonces, Robin Hood es una leyenda, no tenemos certeza histórica de que existiera alguien como Robin Hood. Lo que muy probablemente pasó es que hubo muchos personajes parecidos a Robin Hood durante el siglo XIII y el siglo XIV de la Inglaterra medieval. ¿Sí, Jancy? Profe, que tengo como curiosidad y duda al mismo tiempo, porque de la zona donde yo soy, como que el año pasado ¿De qué se zona empezó a sos? dar de la zona de Turrialba. De Turrialba. Ajá. Se empezó a dar esto, ¿verdad? De que se robaban el ganado o incluso lo mataban ahí, ¿verdad? Y se lo llevaban. Pero no conocía este término. No, yo nunca he escuchado que le llamen así, simplemente pues se da, pero no con este término, ¿verdad? Del cuatrerismo. Pero me queda la duda con esta frase de robarle a los ricos para darle a los pobres. Porque en qué momento, por ejemplo, la zona donde yo soy, deja de ser solo un bandido y pasa a ser un bandolero social, porque no precisamente creo que sea como este caso de antes, que eran haciendas mucho más grandes. Digo, la gente tiene ganado, pero no vamos yo no la definiría como una hacienda, tampoco es tan grande. Entonces, si es como, dice, voy a ir a robarme una vaca para, no sé, para sobrevivir yo y mi familia, por ejemplo, aún así es bandolerismo social. No, no lo es. A No, ver, porque el, aquí todo lo importante es el contexto. Tal vez me adelanto de una vez para explicar el punto como tal.
de qué es lo que Hobsbawm dice que es lo que hace la diferencia entre un bandido y un bandolero social. Ok. Que es un hombre, porque no, curiosamente, bueno, yo conozco solo un caso de algo que a mí me podría parecer que es una bandolera social, que es mujer. Los bandoleros sociales normalmente son varones. Una cosa, o sea, todos los famosos son varones, como Heraclio Bernal, Robin Hood, Murieta, ¿cómo se llama este otro tipo? Ay, se me olvidó, el que inspira a Arsenio Lupin, el autor de Yo robé, viene el libro aquí al frente, se me olvidó cómo se llama. Jacob, de Marcel Jacob. Es que un hombre se vuelve un bandolero social porque hace algo que la opinión pública no considera delictivo, pero que es criminal ante los ojos de los grupos dirigentes de la sociedad y de la localidad. Este es el punto de diferencia, este es el punto clave. Entonces, un punto muy, muy, muy específico, ¿verdad? Que no lo vean como una tipología del delito, o tampoco digan, el profe de filosofía dice que está bueno robar vacas. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que a veces detrás de un delito no hay solamente un delito, sino que justamente el pensamiento político nos obliga a pensar que hay unas formas que el Estado tipifica como delincuencia y ya desde el punto de vista real, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, no son ya solamente delincuencia, son otra cosa. Son otra cosa, son una forma muy primitiva de protesta social. Y eso tiene un concepto que es bandolerismo social, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que pone Jansi está muy bien para entender cómo cambian las circunstancias. ¿Por qué? Porque el ejemplo que yo pongo de los primeros bandoleros sociales de los que hay registro en Costa Rica, que son los cuatreros del siglo XIX, piensen que es 1810. En 1810, hace mucho tiempo, no podría haber riqueza más grande que una vaca, ¿verdad? Es decir, la gente más rica tenía vacas, muchas vacas, ¿verdad? Y esa era la forma de mostrar que usted era rico, ¿verdad? Y era porque usted tenía una hacienda muy grande, tenía muchas tierras y porque tenía muchas vacas, tenía mucho ganado, ¿verdad? Y esa era la forma de mostrar la riqueza. El bandolerismo social normalmente estaba asociada a estas fincas más grandes, ¿verdad? Es decir, robarse una vaca a una persona que tiene 2 vacas no le constituye a uno como bandolero social, ¿verdad? Sino que es algo que la localidad como tal no considera delictivo, no considera que se está cometiendo un delito, pero a los ojos del Estado y de los grupos dirigentes de esa localidad sí es un delito. Y de ahí viene el choque, de ese choque entre esas dos cosas. Era algo que la comunidad no considera delito y por lo tanto protege al bandolero, ¿verdad? Los bandidos sin más, los delincuentes, no los protege nadie, porque a nadie le gustan los delincuentes. Digamos, a nadie le gusta que le roben algo o que le roben una vaca o que, no sé, ¿verdad? Le quiten algo a la fuerza, a nadie le gusta eso, ¿verdad? Y nadie, digamos, ojalá que nunca en la vida, ¿verdad? Pero si ustedes alguna vez las asaltaron o algo así, o las estafaron, ¿verdad? Si alguien cometió un delito contra ustedes, que ojalá no sea el caso, ninguno de ustedes defendería a esa persona nunca. De hecho, ustedes lo que esperarían es que esa persona pague o le devuelva las cosas o que el Estado le haga algo por el daño que ustedes recibieron, ¿verdad? Ustedes no la defenderían nunca. Pero en el bandolerismo social lo que ocurre es que ya es un fenómeno social porque el bandolero hace algo que la comunidad no considera que es un delito, pero el Estado y los grupos dirigentes sí. Y por lo tanto, esa localidad protege al bandolero social. Y este es el punto de diferencia. Esas características es lo que hacen que uno diga, claro, esto es lo que configura una situación de bandolerismo social, que es una comunidad que considera que eso que ocurrió no es un delito realmente, un Estado y unos grupos dirigentes que sí consideran que esa persona es un criminal y que la comunidad, que esta persona
se va al monte, digamos, se transforma en un delincuente, se transforma en un bandido, pero la comunidad lo sigue protegiendo. Su comunidad, su localidad lo sigue protegiendo. Ese es el elemento de bandolerismo social, que es la clave, ¿verdad? Entonces, Jansi dice muy bien que, claro, ese ejemplo digamos, un ejemplo de cuatrerismo ahora, difícilmente para nosotros se nos ocurriría que sería de un ejemplo de bandolerismo social, porque ya las vacas o tener vacas no tiene el estatus de riqueza que tenía antes, ¿verdad? Y además no es un caso donde la localidad vea eso con buenos ojos, sino que normalmente lo vería con malos ojos, ¿verdad? El bandolerismo como tal, y esto es muy importante, aunque podemos encontrar ejemplos en el mundo contemporáneo, ocurre normalmente en sociedades muy básicas, muy campesinas, ¿verdad? La gran mayoría de bandoleros sociales que conocemos son sociedades que son mayoritariamente campesinas. Eso significa que en las sociedades urbanas ya no hay bandoleros sociales. Pues no, en el último libro de Hobsbawm, que se llama Bandidos, que es un desarrollo después de este, que se llama Rebeldes Primitivos, él sostiene que sí, que todavía en mundos muy urbanos como el de nosotros, podríamos encontrar gente que se consideran bandidos sociales, son bandoleros sociales. Y él pone el ejemplo, un ejemplo de Latinoamérica, en Latinoamérica, que es los casos en los que gente que se considera narcotraficante es protegido por la comunidad. Y él pone ese ejemplo, que sería algo parecido al bandolerismo social en nuestra época, o el caso de los piratas en Somalia, que sería otro caso, digamos, de bandolerismo social. Pero digamos, eso es adelantarse. Aquí lo que creo que es importante es saber que los casos más clásicos de bandolerismo social estamos hablando de sociedades campesinas. Y las sociedades campesinas son sociedades muy, que digamos, de hecho ni siquiera son sociedades, son localidades campesinas, menos que una sociedad más chiquita, localidades campesinas. Y estas localidades son, y esto es muy importante, son comunidades morales. No son como nuestras sociedades, sociedades sancionadas por el derecho. Y esto es una diferencia importante. Sociedades sancionadas por el derecho. ¿Qué son las comunidades morales? Las comunidades morales son sociedades donde la distinción entre la moral y la ley no es clara. Se confunde. Uy, regáleme un segundito. Creo que tengo que recibir a mi hijo. Pasando la hora de recreo. ¿Qué es esta diferencia entre comunidad moral y sociedad sancionada por el derecho? Nosotros somos sociedades sancionadas por el derecho. Pero en las sociedades campesinas, como más primitivas, más antiguas, o en el pasado, o las comunidades muy campesinas, o comunidades que están muy alejadas del Estado, ¿verdad? Esta distinción entre la ley y la moral no es clara. Entonces, y aquí aparece una idea parecida a la ley, que es la idea de la leyenda, de la que ya hablamos. Una leyenda, por ejemplo, como la de La Llorona, es un conocimiento que es un conocimiento oral que se transmite oralmente, ¿verdad? Y por eso La Llorona tiene tantas versiones, pero lo que señala es la sanción de un comportamiento moral que esa comunidad considera un delito. Y entonces esa persona es tratada como si fuera un delincuente por un comportamiento moral, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de La Llorona es el adulterio, ¿verdad? Entonces, el adulterio, que no es un delito,
esa comunidad la considera que es un delito. Y por eso castigan a la mujer de esa historia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay comportamientos morales que nosotros no consideramos delitos, que consideramos indeseables, pero que no son delitos. Por ejemplo, no usar tenedores, eso, o no usar, comer con la mano, ¿verdad? Ese comportamiento a ustedes le pueden parecer indeseable, maleducado, o qué sé yo, eruptar en la mesa, ¿verdad? Eso es un comportamiento que les puede parecer indeseable, ¿verdad? Pero no es un delito. Ustedes no pueden castigar, el Estado no puede castigar a alguien porque erupta en una mesa, ¿verdad? Y el ejemplo, habíamos hablado de eso en la clase anterior, en Crónica de una muerte anunciada de, de García Márquez, ahí tienen un ejemplo de una sociedad que es una comunidad moral, es decir, que no hay mucha distinción entre qué es una cosa moral y qué es una cosa de derecho, porque Ángela Vicario, lo que hay es una venganza por el honor de ella, ¿verdad? Y la venganza por el honor no es un delito. Es decir, usted puede considerar que la persona con la que su hermana tuvo la primera relación sexual es un impresentable, es un idiota, es un imbécil, pueden creer todo eso, pero usted no hay forma que que el Estado sancione a ese tipo por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay sanción por la moralidad de las personas, ¿verdad? Hay sanción si hay un delito, ¿verdad? Si esa persona engaña a alguien o si esa persona droga a alguien para tener la relación sexual o si usa la fuerza para, para tener una relación sexual. Eso es un delito, ¿verdad? Pero que usted considera que la pareja de su hermana es un impresentable, no es un delito, ¿verdad? Entonces, las comunidades morales tienen eh, una línea muy delgada entre qué es un comportamiento moral y qué es derecho. Sobre todo porque en las comunidades agrícolas lo que se impone son las costumbres. O sea, más que la ley, lo que pesa es la costumbre, ¿verdad? La costumbre, a diferencia de la ley, no está escrita en ninguna parte, sino que es simplemente transmitida de manera oral, ¿verdad? Entonces, cuando algo que es costumbre es sancionada como delito por el Estado, entonces hay un choque entre las costumbres de la comunidad y el Estado que considera un delito eso. Y de ese choque entre lo que el Estado considera un delito y las costumbres de una comunidad que no consideran que eso sea un delito, surge el bandolerismo social, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Robin Hood, ¿cuál es la costumbre que tenían las comunidades que nunca consideraron delito? Cazar en bosques públicos. ¿Qué es lo que el Estado inglés empezó a considerar que era un delito? Cazar en los bosques. ¿Por qué? Porque esos bosques ahora eran propiedad privada de los nobles. Entonces, eso que todo el mundo había hecho toda la vida, cazar en los bosques, ahora ya no se podía hacer, ¿verdad? Entonces, cuando Robin Hood cobra venganza de eso, ¿verdad? Cuando asalta a los soldados que cobran los impuestos, ¿verdad? Eso a la gente no lo considera un delito. ¿Por qué? Porque considera que lo que es delito es que le cobren impuestos por algo que no le deberían cobrar impuestos. Y ahí es donde aparece esta idea del bandolerismo social. Entonces, todavía voy a decir un par de cosas más, pero bueno, son las 2:45 y vamos a hacer el recreo normal. Entonces, una idea antes de que fuéramos a la pausa. Voy a hacer el cierre de esta lectura y ya luego le doy el pase a Angélica y a Yancy para empezar a ver el movimiento obrero. Entonces, eh, ¿qué es un bandolero social? Entonces, es un individuo, un hombre,
que hace algo que la opinión local no considera delictivo y que ante los ojos del Estado o de los grupos rectores de la sociedad sí lo es, ¿verdad? El ejemplo más clásico en eso sería Robin Hood, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la historia de Robin Hood, cazar en los bosques era una costumbre y que el Estado y que los señores feudales le quitaron a los campesinos. Entonces, levantarse, proteger a alguien, porque la historia va de que Roger de Locksley es un señor que está en contra de Juan Sin Tierra, pero a uno de sus siervos, al molinero, a Munch, lo agarran cazando en lo que eran los bosques públicos, pero ya no son públicos, entonces lo azotan como un delincuente y él lo protege. Entonces, la sociedad consideraba que estaba protegiendo a un delincuente, pero el Estado consideraba que estaba protegiendo a un delincuente. Pero en realidad la sociedad nunca consideró a Munch delincuente porque no consideraba que fuera delito cazar en los bosques, ¿verdad? Entonces es de ahí del choque entre algo que una comunidad considera válido y el Estado no lo considera así. Para Hobsbawm, el bandolerismo social es una de las formas más primitivas de protesta social y además ya es una protesta social porque los pobres, la comunidad, protegen al bandolero. Es en este aspecto en el que es diferente a un bandolero simple, porque los miembros de la comunidad protegen al bandolero, protegen las cosas que lo consideran, en ese sentido, lo consideran como su protector y a partir de ahí lo idealizan. La gran mayoría de bandidos sociales que conocemos, los conocemos sobre todo por el folclore, ¿verdad? Es a través de las canciones, de las coplas, que nos enteramos de la vida de los bandoleros sociales, ¿verdad? O sea, hay alrededor de ellos siempre un halo como de misticismo. A diferencia del movimiento obrero, el movimiento campesino, que lo que tenemos son historias racionales, ¿verdad? Uno puede leer la historia del movimiento obrero de Costa Rica, ¿verdad? La historia del movimiento campesino de Costa Rica, la historia del movimiento estudiantil de Costa Rica, es decir, ahí no hay idealización, ahí hay una historia racional de qué fue lo que pasó con ese movimiento social. Aquí lo que en los bandoleros sociales lo que hay es folclore, coplas, canciones, ¿verdad? Señala Hobsbawm, que por eso es que también les puse las canciones que les puse, que hay una idealización también, porque porque delincuentes siempre han existido, pero también uno puede ver, sobre todo en las músicas, que el origen del bandolero social es la admiración por el bravo, por el duro, por el guapo. Todas estas canciones, sobre todo las dos primeras, que son muy interesantes, Calle Luna, Calle Sol, de Héctor Lavoe, y Julio Volti, y la canción de Julio Volti, ¿cómo se llama? Julito Maraña. Que bueno, ustedes no me han dicho, tal vez les hago la pregunta así de primero, ¿por qué creen que hay tantas canciones latinoamericanas famosas que están dedicadas a delincuentes? ¿Conocían algunas de esas canciones, de las dos primeras? Hasta Calle Luna, Calle Yo Sol. no, ¿Nunca habían oído Calle Luna, Calle Sol? no. La gente joven ya no baila. ¿Ustedes no bailan? No, ya no se sale a bailar. Sí me gusta bailar, más no sé cómo bailar, pero esa canción No, nunca la he escuchado en no, particular. He no bailan escuchado salsa otras. ustedes. Sí, pero nunca he escuchado esa canción. Bueno, Héctor Lavoe es el cantante de salsa de América Latina. Se considera que es así la figura más importante de la música salsa
América Latina. Y esa es una canción muy famosa de él. Y la otra, tampoco lo habían oído. Tego Calderón y Julio Voltio, nadie. Reggaetón, no. Ninguno. Chance dice que no. Bueno, en la, pero una, ¿y por qué creen ustedes? Hay otra canción que tal vez conocen, que también es muy famosa, es Pedro Navaja, de Rubén Blades. También es la canción sobre un Eso delincuente, sí. también famosa, cuando uno baila. Es una canción sobre un delincuente también. ¿Por qué hay tantas canciones sobre delincuentes? ¿Qué creen? Verónica Fernández. Porque es lo que hay en el ambiente latinoamericano, entonces las personas lo normalizan y dicen, ah, voy a escribir esta canción para bailarla. ¿Ustedes creen que es una normalización, Carla Hidalgo? Yo digo que sí podría ser un poco normalización, e incluso como de que la gente ya como que lo considera divertido, pero al mismo tiempo también podría ser como un tipo de queja social, pero no sé. Sí considero que es más normalizado. O sea, que la gente hace canciones O sobre más, delincuentes como perdón. hace canciones sobre caballos. Yo ¿Sí? metería ahí la cuchara y yo defendería el punto de que el arte se usa como medio de demanda y transformación social también, ¿verdad? Entonces, creo que podría mencionar, como dijo Carla con el segundo punto, en que podría ser una forma de manifestación social y de conciencia, digamos. Chancy. Sí, era eso de que quizás como una forma de visibilizar. Bueno, lo que dice Hosban, que lo que yo estoy de acuerdo es, a mí no me parece que sea una normalización, sino que hay muchas canciones sobre delincuentes. Primero, obviamente, porque hay muchos delincuentes en América Latina, pero porque es un país donde hay mucha pobreza, por lo tanto hay mucha delincuencialidad, pero no es una canción a cualquier delincuente el que se le hace. O sea, Pedro Navaja es un delincuente, pero no cualquier delincuente es Pedro Navaja. Julito Maraña es un delincuente, pero no cualquier delincuente es Julito Maraña. Y en las canciones uno oye que eso es así, ¿verdad? En esta calle Luna, calle Sol, dice, póngame oído, que en este barrio al más guapo lo han matado. En uno de los versos. ¿Qué quiere? Y esa expresión guapo de Puerto Rico, que también lo usan así en Cuba, quiere decir el bravo, el duro, el que no se deja, ¿verdad? Es una mezcla como de dureza como con una inteligencia instintiva, ¿verdad? Guapear es resolver un problema en una circunstancia difícil, ¿verdad? En Costa Rica, creo que la expresión que usan es vivo, ¿verdad? Eso más es un vivo, ¿verdad? Entonces en Calle Luna, Calle Sol dice eso, ¿verdad? Pónganme oído que en este barrio mucho guapo lo han matado. Calle Luna, Calle Sol es un barrio de guapos, ¿verdad? No es un barrio de cualquier delincuente, sino que son guapos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir alguien que es idealizado? Porque a los empobrecidos lo que se les enseña normalmente es que este mundo es un valle de lágrimas y uno viene aquí a sufrir. Y por lo tanto lo que se puede hacer es aceptar el sufrimiento de la vida, ¿verdad? En cambio, con estos tipos hay una cierta admiración porque no se dejan, porque no se dejan apabullar por el destino que tienen todos los otros sectores populares, a bajar, que es agachar la cabeza y decir que sí, decir amén, ¿no? Entonces, la canción de Julio Voltio lo que dice es, en el barrio le temen porque el tipo es un bravo y tiene el diablo agarrado por el rabo, ¿verdad? Dice, le robó al pastor hasta lo chavo del ofrendo, ¿verdad? Entonces, es un delincuente, sin duda, es un delincuente peligroso, sin duda. Es un delincuente que muere como delincuente,
¿verdad? Muere en una balacera. Pero en los versos uno puede ver una cierta idealización por eso, porque es el bravo, porque es el duro, ¿no? Porque es el guapo, es alguien que viene de los sectores populares, es de los sectores populares y no hace lo que normalmente hacen los sectores populares o para lo que han sido educados los sectores populares, que es aceptar los abusos y decir sí y decir amén, ¿verdad? Entonces hay una primera idealización ahí. Aunque efectivamente tanto Julio Voltio como lo que describen en Calle Luna, Calle Sol es delincuencia, ¿verdad? Pero ya en Galopa Murieta y en Heraclio Bernal no es solo eso, sino que es alguien que hizo algo que la comunidad no considera criminal, pero el Estado sí, y el Estado por lo tanto empieza a perseguirlo por esa razón. Y el elemento central es la protección de la comunidad sobre el bandido. La comunidad protege al bandido, lo considera su vengador. Fíjense, ¿por qué? Porque eso es porque es importante, te parece un dato para Murieta. Fíjense que en los movimientos sociales, en el movimiento obrero, una palabra como venganza no tiene sentido, ¿verdad? Uno no se venga del patrón, sino que uno le demanda cosas, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje es el lenguaje como de los bandoleros, la venganza, la justicia, ¿verdad? Y la comunidad protege al bandolero porque lo consideran su defensor y lo idealizan. Parte de la idealización está asociada justamente a que no tenemos, es un periodo tan primitivo que no tenemos historias como tal del movimiento obrero o del movimiento campesino, sino que lo que tenemos es folclore, coplas y canciones que idealizan a este personaje. Estos personajes son notablemente uniformes, han existido en casi todas las sociedades que conocemos. De hecho, bueno, Heraclio Bernal es mexicana, Murieta es chileno, hablamos de Costa Rica, es decir, casi todas las sociedades campesinas han tenido algún tipo de bandolerismo social y algún tipo de bandolero particularmente importante. Como el Estado, aquí el conflicto central que podemos ver es un conflicto entre el Estado y la comunidad moral. Hay muchas cosas que el Estado hace que para las comunidades campesinas son difíciles de entender. El Estado, la modernización capitalista y la temporalidad capitalista. Estos procesos normalmente chocan con las comunidades campesinas que son muy sencillas. Entonces, cosas, por ejemplo, la primacía de la ley sobre las costumbres es una cosa que cuesta mucho entender. Porque algo que ha sido costumbre toda la vida ahora es un delito, ¿verdad? ¿Por qué? Que es un conflicto que tienen ahora, por ejemplo, los campesinos. ¿Por qué si toda la vida hemos matado chanchos, ahora es un delito matar chanchos? ¿Por qué SENASA nos puede quitar los chanchos si no los matamos como se supone que hay que matarlos? Si toda la vida hemos matado chanchos de esa forma. Entonces, ¿por qué una costumbre, ya algo que se acostumbra a hacer, ya no puede ser así? ¿Verdad? Entonces, este tipo de cosas. Distinguir la moralidad del derecho, de la ley, ¿verdad? Esto tiene un aspecto negativo que es sancionar como delitos comportamientos morales y tiene un aspecto que digamos podría ser positivo que es como en el bandolerismo social. Es decir, que se enjuicia que ese comportamiento que es delictivo en realidad puede ser que sea delictivo, pero es moralmente bueno, moralmente válido. Existen muchos ejemplos de cosas que el Estado considera delito, pero las comunidades campesinas no consideran delito. Por ejemplo, la enemistad por vínculo de sangre, la fiada. O sea, las familias campesinas que están enfrentadas por años en una determinada localidad, ¿verdad? Eso se llama fiada en italiano. El asesinato por honra, que es lo que pasa en Crónica de una muerte anunciada.
el rapto, el matrimonio por rapto, por ejemplo. El uso de tierras comunales. Los asesinatos por honra. Profe, ya lo puso. ¿Y Ah, sí. qué es matrimonio por rapto? Matrimonio por rapto es que raptan mujeres y se casan con ellas y ya se transforman en sus esposas. Fue muy normal durante mucho tiempo. Y ahora a nosotros nos parece terribilísimo y monstruoso. Y es un delito, de hecho. Pero eso era normal. Como que alguien pasara a caballo y se llevara a alguien. Matrimonio por rapto, sí. Eso está prohibidísimo en todas nuestras sociedades, pero eso fue muy normal durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, en la Odisea empieza por eso, porque hay un rapto, porque Paris rapta a Helena, se la lleva, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan de la Odisea. Ustedes, como gente moderna que vive eh, en sociedades organizadas sobre la base de un Estado de Derecho, por lo tanto, con una clara distinción entre el derecho y la ley, les tendría que haber, la ley y la moral, perdón, les tendría que haber parecido rarísimo que a Paris se le ocurra una gran idea raptar a Helena. Y la rapta y y así empieza la guerra, ¿verdad? Entonces, el Estado no tolera esto, pero las comunidades sí consideran que esto sí se puede hacer, ¿verdad? Y de ahí, de ese choque, es que surge el bandolerismo social. Es una forma mayoritariamente rural, no es urbana. El movimiento típico de la vida urbana es el movimiento obrero, ¿verdad? Esto es muchísimo más normal en sociedades agrícolas. Es un movimiento claramente prepolítico porque no construye organizaciones, no construye organizaciones políticas, no construye organizaciones sociales. A lo sumo construirá bandas de bandidos, como en Robin Hood, o es el bandido individual, es una persona, pero o sea, no produce una organización colectiva en las formas de la conciencia social y en los procesos de organización política. Lo que hay es organización colectiva, ¿verdad? No hay un salvador o un justiciero que haga las cosas, sino que es la organización colectiva la que permite hacer y demandar cosas, y lo que hay son sobre todo demandas políticas y métodos de lucha, repertorios de lucha, ¿verdad? Y además es una protesta conservadora porque no es una protesta, no, digamos, el bandolero social no aspira a un mundo de igualdad, sino que a lo que aspira es a que se regrese al orden anterior, el orden que el Estado rompió. Pero el orden anterior a que el Estado rompiera, ¿verdad? El orden anterior, digamos, a Robin Hood no le parece injusto el orden de Ricardo Corazón de León, le parece injusto el orden de Juan Sin Tierra. Pero si a Robin Hood le preguntaran, pero bueno, ¿por qué tiene que haber reyes? ¿Verdad? Es lo que probablemente diría, de siempre ha habido reyes. Algún rey debe haber. De hecho, la historia termina cuando Ricardo Corazón de León perdona a Robin Hood, ¿verdad? Por los delitos que cometió, que en realidad no eran delitos. Pero nadie nunca dice, bueno, pero ¿por qué debería haber reyes? O sea, no están a favor de un mundo de mayor igualdad, sino que lo que le parece es que es necesaria una cierta limitación de la desigualdad. O sea, que el Estado y los grupos dirigentes hicieron algo que rompió el equilibrio social previo, que a él le parecía que estaba bien. Pero ese equilibrio social se rompe por alguna medida del Estado, de las clases dirigentes, y entonces
las injusticias que vienen de la ruptura de ese equilibrio social se pueden revertir. Él está a favor de revertirla, pero no está a favor de subvertir la sociedad tradicional, ni está a favor de subvertir las diferencias de clase que existen en la sociedad tradicional. Lo único que quiere es que la sociedad tradicional se mantenga tradicional. Eso es, ¿verdad? Y no aspira a más que eso. Por eso es que a Hobsbawm le parece que es una forma muy primitiva y muy primera y muy básica de la protesta social, pero que ya es otra cosa, que no es solo delincuencia, que es más que eso, sino que ya es una forma primera de protesta y de conciencia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto queda grabado, entonces les va a parecer gracioso, pero bueno, quedó grabado. Por ejemplo, si ustedes se organizan colectivamente para hacerle una broma pesada a un profesor déspota, eso es un delito. Ustedes no le pueden hacer una broma pesada a ningún profesor. Pero el profe Roberto, no en tanto que profesor, sino en tanto que profesor de esta clase que le toca analizar esos fenómenos, debería decir, sí, es un delito, pero no es solamente un delito. Ya hay algo más que un delito. ¿Por qué? Porque se juntaron para hacerlo y porque cuando les preguntan quién hizo eso, nadie dice quién fue el que lo hizo. Y a ustedes les parece que estuvo bien que hicieran eso, ¿verdad? Entonces nadie habla, nadie comenta. Y quien sea el que lo hizo es protegido por los demás. ¿Por qué es protegido por los demás? Que ustedes sabiendo que si ustedes están protegiendo a alguien que hizo un delito, pues les puede caer encima a ustedes la culpa también. Y sin embargo lo protegen, ¿por qué? Porque es que ustedes consideran que eso que hizo está bien, ¿verdad? Eso no quiere decir que ustedes quieran abolir la relación entre estudiantes y profesores, o que quieran una universidad más democrática, o que quieran una universidad con más control de los estudiantes sobre las instituciones de la universidad. No implica que ustedes tengan mayor conciencia social o política de algún tipo. Lo único que implica es que ustedes dijeron, eso me parece que está bien, porque ese profesor es un abusivo. Y ya. Es una forma muy primitiva, muy elemental, no deja organización, es muy precaria, pero es el primer germen, la primera manifestación de una actividad consciente, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? O sea, las formas más complejas, más avanzadas de organización social y política. La primera de ellas que vamos a empezar a ver hoy con la exposición que vamos a decir a continuación es el movimiento obrero. No se les olvide que aunque Yancy y Angélica van a presentar esta animación, es obligación de todos ver ese documental, porque es parte de la evaluación. Es decir, en la próxima evaluación sobre ese documental va a haber preguntas, seguramente. Entonces, y el profesor asume que ustedes lo vieron y asume que entendieron el documental. Entonces, dicho esto, le vamos a dar el pase a Yancy y a Angélica. Yancy y Angélica. Ay, profe, perdón, es que tuve que cambiar de red de internet porque se me está pegando y me Okay. quiere dar algo porque me da cólera, porque en este momento. Pero no se preocupe por eso. Si quiere, bueno, dígame si lo puede hacer. Si no, envíeme el documento a mí y yo se los proyecto. Voy a intentar proyectarlo, espero no se pegue y si se pega me avisan y cambiamos, pero voy a intentarlo. Okay. Pero sí sé que les está llegando tipo tarde lo que les digo, pero vamos a intentarlo. ¿Ven bien la presentación? Bueno, vamos a iniciar. Me disculpo primero por el ruido, porque afuera hay ruido. Pero bueno, bueno, buenas tardes. Angélica y yo vamos a conversar un poco sobre este reporte del documental que se llama Rieles de Rebeldía.
Bueno, inicialmente hay que plantearnos de qué trata este documental. Entonces, hay que decir que este habla sobre marchas, luchas, paros viales que realizaron personas trabajadoras en el ferrocarril Roca en Argentina durante más o menos los meses de junio hasta noviembre del año 2010. Estas marchas se daban principalmente a causa de que estas personas trabajadoras estaban en una situación de tercerización y precarización laboral. Además, pues por estos medios de lucha buscaban recuperar su dignidad y conseguir una igualdad de derechos. Asimismo, protestaban porque José Pedraza, que era un secretario general de la Unión Ferroviaria desde 1983, o sea que ya en ese puesto como 27 años, este señor permitió el despido de 80,000 trabajadores. Entonces, estas personas afirmaban que pues siempre los trabajadores y los usuarios son las víctimas de una política de Estado y de los empresarios con la complicidad de la burocracia sindical. Entonces, este movimiento obrero ferroviario plantea la necesidad de que se les dé un igual salario, igual trabajo, igual convenio, y van a exigir que los 1,500 tercerizados tengan una plaza o una planta permanente y así pues que puedan ver mejoras en sus condiciones laborales, ¿verdad? También en medio de estos paros y movilizaciones en contra de la violencia tercerizada del Estado, ocurre un crimen en contra de un joven llamado Mariano Ferreira. Y por lo tanto, pues las personas trabajadoras también van a exigir que se investigue este asesinato y que aparezcan, pues y de inmediato las personas responsables, ¿verdad? Igualmente van a pedir la renuncia de todo el Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria, pues son a quienes denuncian como principales responsables de este crimen. Finalmente, pues tras largos meses de lucha, ¿verdad? Casi que un año o más, estas personas trabajadoras logran sacar la tercerización del ferrocarril, pero a costa, ¿verdad?, de esta muerte de este muchacho que se llamaba Mariano. Y así, del 1 de diciembre al 20 del 2010, ya, o sea, del 1 de diciembre al 20 de diciembre, ¿verdad? Ya estaban todos estos trabajadores en una planta permanente. No obstante, plantearon que no iban a detenerse hasta que los asesinos de este joven pues fueran castigados, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué ocurrió al final? Además de esto que les decía, bueno, con una masiva concentración ocultada por los medios, los más de 1,000 tercerizados en las puertas del Ministerio de Trabajo, el 23 de noviembre del 2010, obtienen este triunfo histórico que pues conllevó muchas consecuencias para millones de personas trabajadoras en Argentina. Y el pase a planta de la totalidad de los tercerizados fue como ratificado ante una comisión negociadora de la Asamblea de Tercerizados que lleva el nombre justamente de este joven, Mariano Ferreira. Y cuando finaliza este documental se dice que como que al final la causa por el asesinato de este muchacho solo tenía 7 imputados. Okay. Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Yo les voy a comentar un poquito sobre lo que es la relación que existe en los textos con el documental como tal. Primeramente, pues comprender que lo que comentaba la compañera Yancy, dentro del documental se evidencia claramente los estratos sociales, una clase obrera bien definida, una clase dominante, la empresa privada, el Estado, incluso se encuentran los intelectuales y el Estado pues bajo el dominio del Estado se encuentra el poder político como tal y entre otros. La siguiente. Asimismo, para entrar un poquito más a la comprensión de todos los textos, hay que comprender primero lo que es el Estado.
Según Kalínicos, en una definición de Weber dice que el Estado es coercitivo, que prácticamente es represivo, y los conflictos giran principalmente en torno al poder del Estado. Es decir, que cuando existe un conflicto social, lo que se busca es acceder a este poder que tiene el Estado como tal. Dentro del video del documental se encuentran que hay mucha influencia de las élites. El Estado se encuentra en esta posición paradójica en la cual debe contestar o responder a las perdón, debe contestar a la cuestión social y a la vez pues se encuentra bajo el dominio de las clases dominantes como tal. Como ya comentaba, se encuentran principalmente bajo el dominio pues de la empresa privada, que es la que terceriza a estos empleados que se encuentran manifestando. Son los empleados del ferrocarril Roca específicamente. La siguiente. Igualmente, es importante comprender que Argentina tiene un Estado democrático liberal. Es importante pues comprender la democracia porque según Chalet es la mejor forma de ocultar los peores regímenes políticos que existen. Digamos, la democracia tiene una política como que ella habla del pueblo, el pueblo que el pueblo es el que elige, el pueblo es el que escoge, el que decide, es el que tiene la opinión y toda esta cuestión. Sin embargo, pues como dice dentro del pueblo, todos son tomados como iguales. Bueno, esto se lo explico un poquito más adelante. Sin embargo, pues también hay que comprender que Argentina en ese momento se encontraba pues en un estado progresista liberal que fue aplicada pues desde 1990 con la reestructuración del estado, la reestructuración económica, igual que en Costa Rica, donde se proponía reducir al estado como tal. De ahí pues se comprende por qué salen estas empresas tercerizando a los empleados del ferrocarril Roca. Aquí pues se puede identificar pues que a pesar de que te dice que el pueblo es el que elige y todo el pueblo es igual, en este punto se entiende que los empleados del ferrocarril Roca no son pueblo como tal, porque ya después no son tomados dentro de los derechos que habla la presidenta. Digamos, se hablan de derechos ante toda la población, todos son iguales, pero estas personas no son iguales, están siendo tercerizadas, son obreros en condiciones pésimas, además no les dan ni siquiera instrumentos para trabajar. La siguiente. Asimismo, este poder político enmarca lo que es la desigualdad, la profunda desigualdad que existe en América Latina, y pues Argentina es parte de la democracia. Como les comentaba, dice que hay un pueblo, que hay una realidad, es una realidad de igualdad, como en Costa Rica suele decirse, digamos, en este caso el igualitico, eso se decía antes. En Argentina se da la misma situación, digamos, la democracia, el poder político dice que todo el pueblo es igual. De acuerdo con Gallardo, el voto de cada individuo vale lo mismo, es decir, que pues, como comentaba, sino que el profesor en una clase, cuando las personas salimos a votar, todos nuestros votos valen igual, es un voto. Sin embargo, pues las decisiones de un estado, un país como tal, van a estar mediadas bajo las clases dominantes, ya sobre el poder de ellas. Los obreros, en este caso se ve que los obreros escogieron su presidenta. En muchas partes del video se menciona que ellos le han pedido a esta presidenta que habla tanto de derechos humanos, que los tome en cuenta dentro de estos derechos, pues porque ellos no están siendo tomados en cuenta bajo esta idea de derechos que plantea la presidenta como tal. Entonces, pues ellos, como les comentaba anteriormente, se encuentran dentro de esta posición desprivilegiada como clase obrera. Igualmente, dentro del documental encontramos una participación importante de los intelectuales, la cual es la burocracia sindical. Esta prácticamente debería estar a favor de los trabajadores, pues el sindicato debería defender los derechos de los trabajadores. Disculpen. Sí, ellos deberían estar, entre comillas, a favor de la clase trabajadora, defender sus derechos, pero estos se encuentran a favor de la empresa privada como tal. De hecho, en una parte del video, un muchacho comentaba que él había tenido un accidente, lo reportó,
no recibió respuesta, luego volvió a reportar que no hubo un manejo del accidente como tal, y lo que respondieron fue con una carta de despido por parte de la empresa. Entonces él denunció eso, y lo que el sindicato respondió fue como, ok, si no le gusta ese sindicato, búsquese otro. Entonces ahí se comprende prácticamente que el sindicato como tal no disculpen, ya eso. Ya volví. ¿En qué está? Bueno, y creo que ya está terminando esta parte. Me pasa a la siguiente. Igualmente, el uso legítimo de la violencia se evidencia mucho en lo que es en todo el video, principalmente con la muerte de este señor Mariano, de este muchacho. Pues como dice Kalínikov, el Estado es la única entidad que tiene la capacidad de ejercer la violencia de forma legal. En las manifestaciones se ve el uso de la policía, ocurre el asesinato de Mariano Ferreira. Estas personas manifiestan contra estos asesinatos, indicando que la burocracia sindical fue la que mató a este muchacho. El Estado y la empresa también tienen que ver en el asesinato como tal. También se evidencia que hay una compra de la prensa, digamos, la prensa como tal no anunciaba el asesinato como un asesinato, sino que decía que había existido un accidente, un choque, y el joven murió en medio de las manifestaciones. Sin embargo, dentro de la huelga se decía que fue un asesinato como tal y no un accidente. El movimiento, finalmente, comprendemos que el movimiento obrero en este momento hizo política, porque según Gallardo, la política es la capacidad que existe de transmitir las ideas como que si fueran propias y las demás personas lo tomen como propias. El movimiento empezó con unos pocos obreros de la Ferrocarril Roca, se transmitió a otros. Con la muerte de Mariano, se logró movilizar las fuerzas sociales. El movimiento se hizo suficientemente grande, ya la masa de personas era pues bastante, entonces pues de esta manera todos hacían y luchaban como por las mismas metas que mencionaba la compañera anteriormente, que finalmente fueron pues logradas. Y pues de esta manera también se logra hacer uso del poder del Estado. Tal vez no acceden al poder del Estado como tal, no pasan a ser a dominar el Estado, sino que en ese momento que ellos consiguieron que ya no fueran tercerizados, usaron este poder que tiene solamente el Estado de decir, pues esta empresa ya no va a tercerizar, sino que van a pasar a plantas como tal. Y pues eso sería. Ahora bien, a partir de todo esto mencionado, ¿verdad? Se puede como vincular las situaciones desarrolladas en el documental con lo que son luchas actuales en Costa Rica. Esto específicamente como a partir de 4 aspectos, que son la presencia de malas condiciones laborales en empleos costarricenses, concretamente la precariedad laboral, también la situación de tercerización de servicios, la implementación de diversas formas de lucha y de organización colectiva para conseguir determinados objetivos, y por último, una supresión de información en los medios de comunicación. Por lo tanto, pues se puede decir que van a existir similitudes entre la situación de Argentina durante este año, que era el 2010, y la situación costarricense en años cercanos a la actualidad. También se puede ver en ejemplos un poco anteriores al 2000, creo yo, pero me gustaría ejemplificarlo en una situación muy actual, y es la que han enfrentado el personal docente interino de la sede de Occidente. Porque, bueno, en una investigación decía que al año 2018 el 83% de los docentes se encuentran en condición de interinazgo. Además que existe una tendencia al deterioro de las condiciones laborales
donde se van a presentar diferentes modalidades de contratación, pues que buscan abaratar, ¿verdad?, la fuerza de trabajo, como con los contratos sin continuidad, donde el docente pues queda sin salario incluso por 3 meses. De este modo, pues, se relaciona bastante con esta situación argentina, donde estas personas trabajadoras enfrentaban situaciones de este tipo, ¿verdad?, de malas condiciones laborales, que era muy precario, por lo que decía Ángel, ¿verdad?, que incluso no se les daba suficientes herramientas de trabajo, se les exigía mucho, como físicamente, para que hicieran, pues, que los trenes circularan, ¿verdad?, así como que rápido y pues de la mejor manera. Además, que este movimiento obrero enfrentaba que la Unión Ferroviaria se negaba a dar este pase, ¿verdad?, que ya mencionábamos, a planta permanente, y pues el único camino que encontraban era poder como organizarse con el grupo de compañeros y luchar por esta plaza, que fue justamente lo que realizaron en ese tiempo. Entonces, esto como que puede evidenciar esta informalidad y precariedad laboral, que ha sido una de las características distintivas de la generación de empleos en las últimas décadas en la región centroamericana. Luego, otra similitud, ya para ir cerrando, es que se puede observar lo que vive Argentina y lo que vive un poco Costa Rica actualmente sobre el papel de los medios de comunicación, ¿verdad? En tanto como que informan al país, pero lo hacen un poco enfocando como en las afectaciones que generan estas marchas, ¿verdad? Y no como que consideraron la situación vulnerable, como con el asesinato de este joven Mariano, ¿verdad? Entonces, en el mismo documental se mencionaba que se presentaron como operaciones, mentiras y bajezas de la prensa canalla en un momento de mucho dolor. Y en conclusión, podemos decir que se ve una importancia de que las personas se unan para afrontar pues distintas realidades que presenten, considero, cualquier tipo de violencia, pero principalmente la gremial, que es como la que se refería al documental. Además, un aprendizaje de que pues se puede luchar, pero se puede hacer de la mejor manera, creo yo, con el involucramiento de varios actores, ¿verdad? No que se dé solo como del gremio, sino, por ejemplo, unificar fuerzas con estudiantes, personas trabajadoras de otras empresas y demás, que fue como parte de lo que hicieron en esta lucha en Argentina. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien el documental. Bueno, a partir de la próxima clase, pues ya son las 3:50, vamos a ver la lectura, vamos a discutir propiamente la lectura sobre el movimiento obrero como tal, que sería ya el primero que estudiaríamos, ¿verdad? Ahí tenemos un debate, ¿verdad?, sobre cuál es el primer movimiento social. Yo normalmente empiezo con el movimiento obrero. El movimiento obrero surge en el mundo más o menos, digamos, 1810, probablemente sería una buena fecha, hasta nuestros días. Es obvio que el movimiento campesino es anterior, porque existieron primero los campesinos que los obreros, pero vamos a ver el movimiento obrero primero porque en la sociedad capitalista hay digamos, los conflictos sociales y políticos tienen que ver siempre con asimetrías, ¿verdad? O sea, si no hay asimetría, no hay conflicto, ¿verdad? Un conflicto siempre es asimétrico, ¿verdad? Entonces, quiere decir que siempre hay algún opresor y algún oprimido, ¿verdad? Pero además, el movimiento obrero, los trabajadores, tienen que, Marx les dice, el proletariado, esa es la palabra que existe, es el concepto. Tiene que ver con que bajo la moderna sociedad capitalista lo que sucedió es que la principal clase productiva dejaron de ser los campesinos, que durante mucho tiempo fueron la principal clase productiva,
y empezaron a ser los proletarios, los trabajadores asalariados. Y surgió un aspecto que es que por primera vez el trabajo se empezó a considerar libre y hubo un proceso de proletarización en masa de los campesinos y de los antiguos artesanos. Por eso es que, digamos, las principales clases productivas previas a la existencia del capitalismo eran los campesinos, que son, bueno, lo vamos a estudiar con detalle cuando veamos la lectura de Eric Wolf, pero digamos, son labradores, para no adelantarme a la lectura. Y los artesanos son productores de artesanías, de verdad, de craft, de artesanías, de arte, de cosas fabricadas, ¿verdad? Pero el capitalismo, a través del proceso de revolución industrial, produjo un fenómeno que se le llama alienación del trabajo. Alienación, esto ustedes no lo vieron conmigo, esto lo vemos en tercero. Alienación es, bueno, es una historia larga, hay muchas definiciones, pero alienación es la incapacidad de darle carácter a un proceso. Hola, buenas. Doy clases. Sí. A un proceso. Saluda a mis estudiantes. Hola. Que Hola. ya deben estar a punto de dormir porque ya vamos terminando. Bueno. No, prometo no matarlos de aburrimiento. La imposibilidad de darle carácter a un proceso. Entonces, el proceso de producción capitalista, los trabajadores no le pueden dar carácter porque hay una triple alienación, una triple expropiación. Hay una primera expropiación, que es la expropiación de los medios de producción. Es decir, el capitalismo hace que millares de personas pierdan sus medios de producción, pierdan la tierra, pierdan sus hilares, sus mecanismos artesanales y se transformen en proletarios. Entonces hay una primera gran expropiación, que es la expropiación de los medios de producción, de la tierra y de las herramientas de trabajo. Hay una segunda gran expropiación, que es la expropiación del trabajo como tal, en el sentido de que el objetivo del trabajo ya no es propiedad del trabajador, es decir, un trabajador asalariado, un proletario, como alguien que trabaja en una fábrica de sopas, no produce las sopas para comérselas él. De hecho, él es bastante indiferente que se hagan con las sopas después. Es decir, es arrebatado su producto final. Es decir, él pasa 8 horas fabricando sopas, fabricando zapatos, y esos zapatos y esas sopas al final no son de él, sino que se van al mercado, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los artesanos que producen su trabajo y lo tienen ahí, y si quieren lo intercambian o no, ¿verdad? Igual que los campesinos que tienen sus productos y si quieren los intercambian o no. En el caso de los trabajadores asalariados, sus productos se transforman directamente en mercancías, o sea, van al mercado y no ven el producto de su trabajo. Y hay una alienación de sus saberes también, una expropiación de sus saberes. Entonces es una expropiación de los medios de producción, una expropiación del trabajo como tal, del producto del trabajo, diríamos mejor. Y también hay una expropiación del conocimiento, porque entre los campesinos y los artesanos hay un conocimiento de cómo se hacen las cosas. Hay un saber que no necesariamente es un saber teórico o filosófico, sino que es un saber práctico que tiene que ver con cómo es que se hace un zapato, cómo es que se hace un collar, cómo es que se cosecha el maíz, ¿verdad?
Y ese saber implica que el artesano o el campesino tiene que tener un conocimiento del conjunto del proceso de la producción. En el caso de los trabajadores asalariados nunca tienen conocimiento del conjunto del proceso de la producción. De hecho, están encargados de una única tarea muy específica, que es la que repiten. Si ustedes tienen chance, deberían ver, se las puedo poner para que la vean. Una película de Chaplin que se llama Tiempos Modernos, que se considera una de las grandes primeras críticas al maquinismo, a la explotación del trabajo, y que ahí lo que se ve es Chaplin haciendo una de las escenas más famosas, es repitiendo una y otra vez una labor mecánica, hasta que le empieza a hacer como involuntariamente, ¿verdad? Y es porque justamente que en la forma moderna de producción de los bienes, lo que hay es una gigantesca coordinación del trabajo humano en unidades productivas, en grandes empresas, y esa coordinación del trabajo humano hace que cada trabajador tenga un conocimiento muy preciso de una única labor, pero no conocen ni entienden el conjunto del proceso de la producción, ¿verdad? Entonces, en el trabajo proletario, en el trabajo asalariado, hay una triple explotación de los trabajadores, hay una triple expropiación, y eso es lo que Marx quería transmitir cuando hablaba de la alienación del trabajo, que no es una alienación filosófica ni espiritual, sino que es una alienación en la producción misma, que implica la expropiación de los medios de producción, la expropiación del producto del trabajo y la expropiación del saber, del conocimiento. Y las primeras formas de resistencia a esta nueva forma de organizar la vida social fueron, que se considera el origen del movimiento obrero, fue el antimaquinismo, que se parece mucho a lo que describe Hobsbawm cuando habla del bandolerismo social, porque eran obreros que se organizaban para destruir las máquinas, para sabotear las máquinas. Y esa era la primera forma de organización. O sea, consideraban que el responsable de sus desdichas, de sus desgracias, era la máquina como tal. Y que eso era lo que había que atacar y corregir, ¿verdad? Y a partir de ahí es que luego va a surgir el moderno movimiento obrero como tal, pero eso lo terminaremos de repasar y ver en la próxima clase, aunque ya Jancy y Angélica nos dieron un importante matiz de un caso específico de la lucha del movimiento obrero en Argentina. Entonces, vamos a quedar por aquí y nos vemos la próxima clase.